Me llamo Levi y tengo 19 años, vivo en el campo en el centro de Carolina del Norte. Por lo general, me gusta ir a dar un paseo por el bosque después de salir del trabajo, para aliviar el estrés de trabajar toda la noche. A principios de esta semana, algo extraño me hizo cuestionar toda mi realidad. Esta es mi historia, la historia de cómo me convertí en un Wendigo. Estaba caminando por el bosque, como solía hacerlo, luego de un día largo de trabajo, cuando escuché algo por delante de mí, a unos 50 pies de distancia, y con mucha curiosidad fui a investigar. Caminé sobre troncos caídos y hojas podridas para investigar el ruido que había oído. Instantáneamente retrocedí horrorizado ante la repugnante visión que tenía ante mis ojos. Había un cadáver ensangrentado de un ciervo, su cuerpo casi no identificable con toda la sangre y el interior salpicado alrededor de todas las hojas caídas. Recuperé un poco mi compostura, hasta que me di cuenta de que me estaba dando hambre. Miré más de cerca y me di cuenta de que esta cosa muerta no era un ciervo. Perdí todo sentido de racionalidad mientras el hambre que sentía me envolvía. Escuché susurros en mi mente, mientras de repente me daba cuenta de lo que me rodeaba. Había oscurecido y tenía sangre en mi camisa. Grité horrorizado al darme cuenta de lo que había hecho. Los susurros que había oído me hablaban de nuevo. Los oí decir: comiste la carne del rey impuro, ahora te convertirás en el nuevo rey, alégrate, porque este es el tiempo del renacimiento, el tiempo de la nueva vida. Después de escuchar esto, sentí que el mundo se volvía negro. Me desperté para verme en un círculo de sangre, rodeado de figuras encapuchadas con cráneos de ciervo. En una inspección más cercana parecía como si no fueran solo máscaras. Cantaron en un idioma que no entendía, y empecé a gritar mientras sentía un dolor insoportable. Fui incapaz de moverme, ya que su canto solo se hizo más fuerte. Me desmayé y me desperté luego de un tiempo. Desperté en lo que solo podía describir como un sangriento trono de huesos con carne podrida, y lo que parecían trozos de pelo. Fui incapaz de moverme. Cuando vi una visión de lo que hoy llamo como un Wendigo, arrancó su cabeza y me la ofreció. Luego de esta visión, hay cosas que me han estado sucediendo que no puedo explicar. No puedo evitar este sentimiento de temor y hambre extrema que tengo. Quiero comer humanos. Tengo un hambre insaciable y no puedo escapar de lo que soy ahora. No puedo explicar en qué me he convertido. No sé qué voy a hacer ahora. Me sentí extremadamente enfermo y me desmayé una vez más. Mientras me alejaba de la realidad, solo sentía dolor y tristeza, pero no podía llorar. De alguna manera me desperté en mi habitación y he decidido buscar ayuda con lo último de mi cordura intacta. Por favor, si sabes lo que está pasando, necesito ayuda. Ya he comido 4 personas y me están empezando a crecer cuernos sobre mi cabeza. Mis manos son negras y mis garras hacen que sea difícil escribir. Por favor, te lo ruego, si me ves mientras viajas por Carolina del Norte, termina con mi sufrimiento. Me voy al interior del bosque tan pronto como publique esto, para no lastimar a nadie más. Es demasiado tarde para mí ahora. Toma esto como una advertencia. No sabes qué ocultan los bosques, y a veces los monstruos no lo son por elección propia. Hace meses, el año pasado, me quedaba con mis padres en la casa de mi abuela, ya que ella tiene 92, casi 93 años. No había quien se quedara para cuidarla, entonces nos quedábamos los 3, mi papá, mi hermano y yo. Dormíamos en el segundo piso, pero una noche escuchaba que alguien estaba abajo en la cocina, y luego subía. Escuchaba sus pasos, pero nunca entraba a la habitación. Le contaba a mis padres la situación, y mi padre me dijo que eso decía una tía que se quedaba ahí, pero que no era nada. Unos meses después habíamos vuelto a nuestra casa. Nos dijeron que habían atrapado un hámster que al parecer vivía ahí sin que nos diéramos cuenta. Supuse que entonces los ruidos de la cocina eran porque el hámster pasaba por ahí, y hacía ruido inevitablemente. La semana pasada me quedé a dormir en la casa de mi abuela, ya que habían venido unos familiares que viven en otra ciudad, pero vinieron de visita. Yo me dormí en un cuarto que estaba al fondo. Esto lo digo porque en la cocina, un poco más adelante, está el baño y el cuarto de mi abuela. Luego es como un callejón y hay un cuarto que es para visitas.
Más al fondo hay un lugar grande, donde hacen fiestas cuando hay cumpleaños, etc. La verdad, en la noche suele dar miedo, ya que la puerta para ese lugar es como de cristal, no se logra ver qué hay ahí, porque es como borroso y grueso, pero se nota oscuro y la puerta es difícil de cerrar. Me quedé en el cuarto que estaba al fondo, ahí hay una ventana donde se ve ese lugar grande, el mismo lugar que les comenté antes, pero siempre está tapada por las cortinas esa ventana. Esa noche en concreto, me dormí tarde, ya que los adultos estaban conversando y tomando alcohol. Yo hablaba con mi prima, pero ella tenía sueño y tuvo que ir a dormir al cuarto de arriba. Mi papá fue a mi casa y mi hermano se quedó con mi mamá en la sala, puesto que mi hermano se había quedado dormido en un sofá, y mi mamá se durmió viéndolo dormir a él. Después de verlos dormidos, decidí ir a mi cuarto y dormir yo también, ya que era algo tarde. Como a las 3 a.m. escuché que un bebé estaba llorando, en vez de escuchar música y fiestas. También escuché pasos que se acercaban, pensé que sería de la casa vecina, ya que se veía una luz, pero yo no sabía de dónde provenía. Tuve miedo, porque el bebé llorando dejó de llorar, pero los pasos seguían. Yo quería abrir un poco más la cortina para ver qué pasaba, pero me daba miedo. Un rato después me armé de valor y abrí un poco la cortina, me quedé helada, había una especie de silueta. Era pequeña, tenía algo que brillaba, creo que eran sus ojos. Cuando esa cosa volteó cerré la cortina rápido, y mi corazón latía a un ritmo demasiado acelerado. Se escucharon pasos viniendo hacia la ventana, o hacia la puerta, no pude distinguir nada, estaba muy nerviosa, tan nerviosa que no sé lo que pasó después. No sé si fue tanto el susto que me dormí al instante, o me desmayé, ya que mi cuerpo no aguantó la presión de lo que sucedía en ese momento. Cuando me levanté era de día, como las 9 de la mañana, me cambié y fui a ver a mi mamá. Ella estaba dormida, pero mi hermano despierto, así que tomé un té para relajarme, pero no sabía qué había pasado esa noche. Hasta ahora no soy capaz de contarle a alguien en persona esto, me da miedo y náuseas al intentarlo, pero necesitaba desahogarme para estar más tranquila. No sé lo que pasó esa noche, pero si de algo estoy segura, es que existen cosas que no quieren ser descubiertas. Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles y por su buena experiencia, muchas veces se quedaba a doblar turno para apoyar cuando algún trabajo fuese urgente, lo que muchas veces hacía que llegara a casa a altas horas de la noche. Vivíamos en casa de su familia, en la cual también vivían sus otros 3 hermanos con sus respectivas parejas. Obviamente, todos vivíamos en cuartos separados y también con cocinas separadas. Esta casa se encontraba en un callejón. Todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con vecinos problemáticos ni con sus mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón, del lado izquierdo solo había campo, y unos enormes árboles a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia, tenían aproximadamente 3 semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa en donde teníamos nuestro cuarto, a unos 10 metros dentro del callejón, se encontraba la cocina de mi mamá. Era un cuarto algo pequeño en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para alumbrar por las noches. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y mi mamá se percató que mi padrastro ya se había tardado más de lo normal, así que pensó en ir a preparar la cena, para que en cuanto él llegara pudieran comer e irse a dormir. Aquí quiero recalcar que mi mamá jamás había ido a la cocina sola por las noches, ya que sentía un pavor enorme por algo que, a palabras de ella, la vigilaba desde los árboles. Es así que, armada de valor, tomó una lámpara que tenía, porque el callejón estaba muy oscuro por las noches, y no contaba con alumbrado más que el de las casas, pero este no iluminaba para nada el exterior. Llegó a la cocina. Abrió la puerta, que era de madera y estaba cerrada por una cadena y un candado, por su seguridad, y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde adentro y comenzó a preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes,
por lo que la comida que mi mamá le preparaba solía tener de los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freír los chiles, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto, y para los que sean de México, sabrán que al hacer comida con mucho picante, hay que abrir puertas y ventanas para ventilar si no quieres estar estornudando todo el tiempo. Ignorando el miedo, mi mamá abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto, y siguió en lo suyo por unos 5 minutos hasta que sintió que algo no andaba bien, y quizás sea ese instinto de supervivencia que siempre avisa del peligro inminente, o quién sabe, pero mi mamá lo describe como una voz en su cabeza que le dijo: «Ve lo que hay atrás de ti», y al girar la cabeza vio a un perro negro que parecía ser de la raza Rottweiler. Sin embargo, este era completamente negro y muy grande, aproximadamente de 1,5 metros de altura. Por la luz de la cocina, podía verlo perfectamente, y eso era lo que más la inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse, no parecía estar respirando, y estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo, y sin saber qué hacer, mi mamá no podía hacer ningún ruido para asustar al perro. Era como si su voz se hubiera esfumado y estaba completamente paralizada. Poco a poco pudo comenzar a moverse y tomó una escoba que tenía al lado de ella y comenzó a dar golpes al piso para asustarlo. Aquella cosa no parecía inmutarse y no parpadeaba en ningún momento, sin importarle nada. Mi mamá tomó el mango del sartén y le lanzó la grasa, que para ese punto estaba hirviendo. Esto hizo retroceder al perro. Sin embargo, no emitió ningún ruido. Este acto abrió el espacio suficiente, por lo que asustada, salió corriendo, y cuando su voz regresó pudo gritar por ayuda. Rápidamente, vio como todas las luces al interior se encendían, y justo en ese momento llegó mi padrastro, quien al escuchar los gritos de mi mamá corrió desesperado a alcanzarla. Al llegar la abrazó y le explicó lo que estaba pasando. Abrieron la puerta, y al entrar, los hermanos de mi padrastro ya estaban saliendo. Les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba y rápidamente cargaron su pistola. Salieron con lámparas en mano y unos machetes, por si hacía falta defenderse. Al salir no vieron nada y comenzaron a alumbrar por todos lados, hasta que lo vieron. Caminando tranquilamente en dirección a los árboles, corrieron para alcanzarlo, y uno de los hermanos había lanzado algunos disparos que claramente le impactaron, pero no lo mataron. Vieron un rastro de sangre que desaparecía detrás de un árbol y no encontraron más huellas. Después de esto, no se volvió a saber más de ese perro. Lo que sí es que se prohibió salir de noche al callejón. La mamá de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos, y solo dijo que lo que andaba afuera no era un perro, y que iba a hacer algunas limpias en la calle, para que no se volviera a acercar. Soy un oficial de policía en una pequeña ciudad y he visto mi parte justa de cosas extrañas e inquietantes, pero nada me podría haber preparado para lo que encontré en una fría noche de invierno. Estaba patrullando, conduciendo por las tranquilas calles, cuando recibí una llamada sobre un disturbio en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegué al lugar, pude escuchar extraños ruidos provenientes del interior del edificio. Sonaba como rasguños y rasgados, como si algo estuviera tratando de atravesar las paredes. Saqué mi arma y me acerqué con cautela al almacén, llamando a cualquier persona que estuviera dentro, para que saliera con las manos en alto, pero no hubo respuesta, solo el sonido de los rasguños, que se volvían más fuertes y frenéticos, con el corazón latiendo con fuerza. Pateé la puerta y entré, con mi arma lista. El almacén estaba completamente oscuro, pero pude ver sombras extrañas moviéndose en las esquinas de mi visión. Llamé de nuevo, exigiendo que quienquiera que estuviera dentro se revelara, pero de nuevo no hubo respuesta. Mientras me adentraba más en la oscuridad, los rasguños y rasgados se hicieron más fuertes y frenéticos, y luego, de repente, los ruidos se detuvieron. Me sumí en un silencio escalofriante y supe que algo estaba muy mal. Fue entonces cuando lo sentí, una mano fría y húmeda en mi hombro.
agarrándome con fuerza, giré, listo para disparar mi arma, pero no había nada allí, y luego lo vi, una figura sombría, apenas visible en la oscuridad, flotando justo fuera de mi alcance. Tenía forma humanoide, pero con extremidades anormalmente largas y rasgos retorcidos que parecían retorcerse en las sombras. Traté de retroceder, de pedir refuerzos, pero la figura era demasiado rápida, se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana, y sentí sus dedos helados envolver mi cuello. Lo siguiente que supe es que me desperté en una cama de hospital. Mis colegas me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el almacén, sin señales de la extraña figura que me había atacado, pero yo sabía lo que había visto. Y sabía que nunca olvidaría el terror de esa noche ni la sensación de esa mano fría y húmeda en mi hombro. Durante semanas después del incidente, no pude sacudir la sensación de que algo me seguía, observando cada uno de mis movimientos. Cada sombra parecía tener un secreto, cada sonido era una amenaza potencial. No podía dormir, no podía comer y apenas podía funcionar en mi vida cotidiana. Desde ese día, nunca volví a ver al ser sombrío, pero la experiencia me cambió para siempre. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de aquel fatídico encuentro. Me había enfrentado a lo desconocido y había sobrevivido, pero a un costo muy alto. Había perdido la inocencia, la sensación de seguridad que alguna vez había tenido en mi pequeña ciudad. Pero también había ganado algo, había descubierto una nueva fuerza dentro de mí, una determinación de proteger a mi comunidad de cualquier amenaza, incluso si eso significaba enfrentarme a lo imposible. Así que, mientras me alejaba del bosque esa noche, juré que nunca me rendiría en mi lucha contra las fuerzas del mal, que siempre estaría preparado para enfrentar cualquier peligro que se presentara, porque aunque no pudiera derrotar a la oscuridad, podría iluminarla con la luz de la verdad y la justicia.